Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela llamada La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis encontrar a la venta en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de un gran amante de la literatura y abogado, tiene ya una intervención. La última grabada fue como mediador en la Casa Andalucía en Barcelona sobre la exposición de carteles taurinos en la que intervino el torero El Inclusero. Entonces, también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de un tema que para mí es fundamental, que seguramente, pues de pasada lo he oído más o menos, bueno, hablando de él o refiriéndome a él, como es el destino. El destino sabemos, por la mitología, por los griegos, que la diosa Destino era una diosa terrible, temible, se la representa con un carro tirando por unos grifos y hasta dicen que el mismo Zeus, dios de los hombres y de los dioses, le tenía temor. ¿Por qué? Porque era la única diosa que él no podía controlar, el destino de los mortales, ¿no? Ella decidía cuál iba a ser el destino y no se podían escapar. Pero dicho esto, ¿qué representa el destino para el ser humano? Y si realmente debemos pensar que las cosas ya están previstas así, que no podemos hacer nada, un poco esta filosofía de los árabes que hablan del fatalismo, de que todos tenemos un destino marcado y que es muy difícil que podamos salir de él. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el destino? Porque evidentemente yo siempre me refiero a la palabra de Dios, porque es la que para mí tiene mayor importancia. La Biblia nos enseña que el destino no es verdad, que Dios no es un Dios caprichoso que elige a este o al otro porque Él quiere, sino porque hay un fundamento y porque, ya lo he dicho muchas veces, tiene que ver con la predestinación. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y se refiere precisamente a esto. A Dios le interesa que todos nos salvemos. Recordemos el caso de Jonás, en el cual él va a decir un mensaje de maldición para los asirios. Se va a la ciudad de Nínive, que entonces era la capital del imperio asirio. Recordemos que en esa época, en el año 800-900 a.C., los asirios tenían una importancia terrible y habían vencido a los egipcios y cuando Jonás va allí se da cuenta de que Dios lo que quiere es perdonarlos. Ya vemos cómo él se enfada, los asirios se convierten a la palabra de Dios, esto ya lo he dicho cuando hablaba de Jonás, porque dijo Dios a Jonás, yo los quiero a todos. Efectivamente tenemos el consuelo de que Dios no quiere a unos más que otros, esto es mentira, no tiene consentido, lo tiene mimados y todos evidentemente importamos a Dios. Incluso aquellos que están en el infierno y que Dios por su palabra no puede ya perdonarles. Ellos han elegido su destino, ellos han elegido su camino, ahí sí que podemos elegir y que evidentemente Dios nos deja esta libertad, libre albedrío, para que podamos decidir incluso nuestra condenación. Por lo tanto, nadie piense que Dios envía al infierno a la gente porque Él quiere, o porque nos tiene manía, o porque le gusta más este que el otro, sino porque nosotros hemos decidido ese camino, con nuestra actitud, con nuestra voluntad.
evidentemente el que o la persona que decide actuar de esta forma es porque nunca fue salvo. Y esto tenemos que tener en cuenta, que es una pena, pero es así. Es decir, que nuestra condena o nuestra salvación va a depender de nuestra voluntad, no de porque nosotros vamos a conseguir la salvación por nosotros mismos, por buenas obras, pero sí que es verdad que si no elegimos a Cristo, elegimos al otro. Y ya he dicho muchas veces que evidentemente hay personas que no conocieron de Cristo, que no conocieron de Jehová Sebaot y que van a ser salvadas. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar con ellos de otra manera y según su conciencia, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ellos van a elegir bien. Y muchos de aquellos que dijeron que eran cristianos y que estaban con la palabra de Dios, incluso haciendo milagros, estos van al infierno. Porque recordemos que el creyente, el cristiano, no es aquel que con la palabra predica a Dios, que con la palabra dice yo soy cristiano, soy creyente, pero luego los hechos lo desmerecen. Por sus hechos los conoceréis. Por eso dijo Cristo en el Evangelio, en aquellos tiempos me llamaréis Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. Hijos del diablo, desafueros de maldad, iros al infierno, iros al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, que estaba preparado para ellos. Me diréis en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿cómo es posible? Yo en tu nombre eché demonios, eché tal, pero no estabais salvos. Recordemos aquel caso de la época ya había muerto Jesucristo, la época de los apóstoles, la época de que iban Pablo y otros predicando la palabra de Dios, y Pedro y sus discípulos, y van aquellas personas, aquellos agoreros, aquellos magos que querían, utilizando el nombre de Jesucristo, sanar personas, echar demonios, y los demonios se volvieron contra ellos y dijeron, conocemos a Pedro, conocemos a los discípulos, conocemos tal, pero a vosotros no os conocemos. Y se echaron sobre ellos y los destrozaron. ¿Por qué? Porque no vale solo hablar de Jesucristo, sino tener a Cristo en el corazón. Y esto es lo que los demonios ven. Los espíritus de maldad, incluso los buenos, los ángeles de Dios, los ángeles del diablo, estos ven al que es cristiano del que no es cristiano. No es ir a la iglesia, no es predicar la palabra, no es hacer milagros en el nombre de Cristo, sino llevar una vida conforme a las normas de Dios, a los mandamientos. Y recordemos que esto lo advirtió también el profeta Malaquías. El profeta Malaquías, que es el que cierra el Antiguo Testamento, antes ya de la venida de Jesucristo y de Juan el Bautista, cuando habla de que en ese momento Jehová Sebaot estaba muy enojado porque el pueblo le había abandonado. El pueblo estaba desperdigado, el pueblo ya no creía en Dios, ya no creía en sus promesas, ya no creía en sus palabras, cuando Dios nos ha protegido, cuando de alguna manera olvidando y despreciando todo aquello que Dios había hecho por ellos en el pasado, cuando Moisés y los profetas y todas las cosas buenas que había hecho Dios por ellos. Los había librado de muchos peligros contra, evidentemente, esos pueblos que estaban en contra de los elegidos de Dios. Porque recordemos que Israel siempre será el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. No se ha olvidado de ellos, no los ha dejado fuera, pero recordemos que estos se tienen que volver a Jesucristo. En los últimos tiempos, el pueblo de Israel recordará a Cristo y se irá a favor del Señor. Entonces, el destino es algo que no tenemos que tener en cuenta porque, como he dicho antes, todos tenemos esa posibilidad de decir sí o de decir no. Es evidente que muchas personas piensan, bueno, es igual, yo he nacido aquí, según mis circunstancias, yo no puedo hacer el bien. Y aparte que el bien no sirve para nada porque muchas personas te van a comer. Esto lo he oído muchas veces y es lamentable, ¿no? Que hay personas que te dicen para qué sirve ser bueno si resulta que luego los demás se aprovechan de ti, y esto no es así. La bondad no implica debilidad, sino fortaleza. El hombre que es bueno, aunque nadie es bueno, solo Dios, el hombre que intenta seguir a Dios va a tener una recompensa al final. Y esto tenemos que recordarlo. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena ser bueno, vale la pena elegir el bien, porque la recompensa va a ser grande. A lo mejor no la tenemos tan a la mano,
pero Dios no se va a olvidar de nosotros. Y es verdad que incluso en esta vida, cuando uno hace el bien, cuando uno sigue las normas de Dios, ve que su paz empieza a aumentar. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, venga a mí por Cristo Jesús. Yo siempre lo he dicho, que vale la pena, que no hay recompensa más grande, que no hay honor más grande que seguir a Cristo. Ser embajador de Cristo, y que lo podemos ser todos, es la gloria más grande que Dios puede dar a un ser humano. No es la belleza, no es el poder, no es la gloria, no es el dinero, no es absolutamente nada más que seguir a Cristo y predicar la palabra. ¿Por qué? Porque esto va a dar una tranquilidad que es impensable en este mundo. Y vemos, ya había dicho, ya había hablado, según la palabra de Dios, del pasado, el presente, el futuro del hombre, pero tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. No puedo dejar de hablar de nuestro siglo XXI, que es el que estamos viviendo nosotros, de nuestra generación, porque una generación me refiero a todos los que estamos vivos ahora, y que evidentemente nos encaminamos a la destrucción. No a la destrucción de la humanidad, como predican algunos, que esto no es cierto, porque Dios no va a acabar con todo el mundo, ni con su creación, pero sí que es verdad que afortunadamente este sistema de cosas va a la destrucción. Entonces va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero para esto tiene que venir la tribulación, la gran tribulación, y tiene que venir todo lo que está predicho en el Apocalipsis. Luego vendrá el Señor Jesucristo, con su gloria, vendrá a terminar con el mal. Pero todo esto tiene que ir viniendo. No estamos en la última hora, no estamos en el último tiempo, pero ya estamos en los últimos tiempos. Y esto lo ve cualquiera que tenga ojos en la cara y cualquiera que tenga sentido común. Vemos cómo se está hablando ya de legislar, que ya hablé de la inteligencia artificial y con esto termino. Se está hablando de legislar sobre la inteligencia artificial en Europa. Ayer ha salido, las primeras leyes de control. ¿Por qué? Porque lo que son los avances, que ya hablaré de los avances en otra conferencia de la humanidad, por un lado han sido buenos, pero por el otro, lo único que se busca es hacer el mal. La inteligencia artificial, que hablé ya de ella, es algo que puede ser bueno para ciertas cosas, pero que puede ser muy malo, y de hecho mucha gente se está aprovechando de esto para controlar a otros seres humanos, cosa que odia a Dios. El hombre no está en la tierra para controlar al ser humano y controlarlo todo por su voluntad, no para convertirse en Dios. Entonces hay que tener unas leyes, unas limitaciones, porque si no, empezamos a tener falta de intimidad, nos controlarían todo, se harían con nuestros datos, nos suplantaría la identidad, nos robarían todo y llegaría un momento que esto sería un caos. Entonces ya empieza a surgir personas malignas que se están aprovechando de estas circunstancias, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder y lo único que buscan es controlar a la humanidad y empiezan a hacer verdaderos disparates. Esto no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Esto es como la sequía, que gracias a Dios ha llovido en España, por ejemplo, en los últimos días, y ha mejorado bastante esta situación, pero esto no va a ir a mejor. Esto no es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, esto no es el mundo ideal, esto no es un mundo bonito. Se está hablando de que si Marte hay vida, que se puede ser un potencial para la humanidad. Esto es una estupidez. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla de eso. La Biblia lo dijo clarísimo, la Tierra es el único planeta donde el hombre puede vivir porque se dan las condiciones idóneas que Cristo, que Dios prepararon para el hombre. Todo lo demás no debemos hacer caso, por mucha inteligencia que tengan, que si coeficiente intelectual, que si tal, esto para Dios es basura. Por lo tanto, tengamos las ideas claras, no nos importen las críticas de los demás, que si nos llaman fanáticos, que si nos llaman locos, porque locura es para el hombre que no cree en Dios, para el pagano, para el incrédulo, para el ateo, la palabra de Dios. Nos van a criticar, nos van a odiar, nos van a maltratar, pero Dios está arriba, que todo lo ve y sabe que estamos haciendo el bien. Elegir a Dios no es un camino fácil, elegir al Cristo no es un camino de rosas, pero sí que vale la pena. Recordar que la puerta que va hacia la salvación es una puerta muy angosta, muy estrecha y que muy poquitos van por ahí. En cambio, la que va a la perdición es una puerta ancha, florida, pero que al final tiene el infierno. Por lo tanto, no quería dejar de hablar de lo que es el destino,
que a muchos les ha intrigado, que hablaban de esto, por ejemplo del caso de Judas, que ya he hablado muchas veces, que pudo elegir, pero que estaba predispuesto al mal. Por eso Dios no va a resucitar a estas personas malignas, no va a permitir que el mal se enseñoree otra vez de la tierra. No va a permitir que haya personas que hagan el mal, por dinero, por codicia, por poder, por controlar al ser humano. Este tipo de personas no pueden estar en el reino de los cielos porque además no quieren el cielo. He oído estupideces como tales de decir, yo no quiero ir al cielo porque tiene que ser muy aburrido, prefiero el infierno. Y no se dan cuenta estas personas de la estupidez y la necedad que han dicho. Yo prefiero el cielo porque quiero estar con Dios y prefiero estar bajo el dominio de Dios y no bajo el dominio del hombre, porque ahora estamos bajo el dominio de Dios. Hay de Dios del maligno, del Dios maligno, aunque solamente hay un Dios. Estamos bajo el poder de Satanás, todos aquellos que no creen en la palabra de Dios. Los que somos salvos, los que estamos con Cristo, estamos bajo el poder del Altísimo y por lo tanto no estamos bajo el sometimiento del diablo y sus secuaces y sus ángeles. Pero esto la humanidad no se da cuenta. La humanidad va a lo suyo, la humanidad va a los placeres, a los perdidos, al disfrute del sexo, al disfrute de las drogas, al disfrute de placeres tontos y absurdos, que lo único que hacen es perder el tiempo y quitarnos la palabra de Dios y quitarnos la gracia. Porque tras esto está el diablo. Las telecomunicaciones las controla el demonio, pero también podemos utilizarlas para hacer el bien. Y Dios siempre está pendiente de sus hijos. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar ahí tirados, porque dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y recordar esto, Cristo es Dios también. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es todo. Por lo tanto, Cristo también es Dios. Cuidado con quitarle estas atribuciones, porque esto no es bíblico. A pesar de que hay algunas, religiones o sectas tal, que hablan de que Cristo no es Dios, esto no es verdad. Cristo es Dios, encarnado en el Padre. El único Hijo de Dios es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás, que somos salvos, que nos hemos acogido y hemos reconocido al Cristo como Señor y Salvador y como Dios, somos hijos de Dios adoptivos, pero no somos hijos de Dios. Los ángeles igual, el único hijo es Jesucristo. Porque ¿a quién llamó hijo? A ninguno más que a Cristo. Todo esto está en la Biblia, por lo tanto, cuidado con estas malas interpretaciones y ya no digamos las mentiras y las falsedades que van corriendo por ahí, que muchas veces son personas que están dominadas por el demonio, no dicen más que disparates y maldades, y luego también que hay muchos vídeos que están controlados por la inteligencia artificial y lo único que hacen es confundir, engañar y estafar a la gente, como estas cosas de que están advirtiendo la Comisión de Valores, las entidades financieras, todas estas cosas de, bueno, con la inteligencia artificial puede usted ganar mucho dinero. Todo esto es una estafa. Esto es como las cripto. Estos son estafas piramidales. ¿Por qué? Porque la gente quiere ganar dinero rápido. Vamos a ver, el dinero rápido no existe. Es que le tocó la lotería, pero pensar que la lotería es ganar lo que nosotros perdieron, las máquinas tragaperras, todo esto es demoníaco. Esto Dios no lo quiere. Quiere que ganemos dinero con nuestro trabajo y con ese dinero, que no es bueno, podamos hacer el bien. Utilizar aquello que es injusto, las riquezas injustas, para hacer el bien a otros. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema del destino, que tanto ha intrigado a la humanidad y que es necesario que lo tengamos en cuenta, que sepamos qué es lo que estamos diciendo, sobre todo, y que sepamos contestar a esas personas que tienen dudas, que son legítimas, que son honradas, que son sinceras y que su corazón está dispuesto a Dios y que necesitan escuchar la palabra de Dios, porque si no nos alimentamos de la palabra, si no estamos con la palabra, entonces perdemos la armadura de Dios, el diablo nos va a atacar, nos va no a poseer, pero a confundir, y lo único que quiere es eso, que perdamos la perspectiva,
que perdamos la ayuda de Dios y que ya no sepamos por dónde vamos. Y así seremos presa de todas estas filosofías basura que no tratan más que de pervertirnos, que de quitarnos la gracia de Dios y que llevarnos al camino que ellos quieren, que es el infierno. El diablo sabe que le queda poco tiempo y lo que quiere es arrastrar a todos los que pueda al infierno con él. Por lo tanto, seamos sabios, tengamos presente la palabra de Dios, escuchemos la palabra, prediquemos la palabra y tengamos la confianza de que el Señor no va a abandonar a sus hijos. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el destino. Y gracias por haberme escuchado.